Estimados amigos, querida audiencia, en esta ocasión queremos emitir una disculpa porque sabemos que vamos retrasado con el reinicio de actividades que teníamos programado para este año. Por cierto, muy feliz año. Ocurre que mi compañero de fórmula y amigo, el doctor Jorge Aranda, pues ha tenido algunos inconvenientes de salud, no se espanten, nada grave. Ha tenido un poco de disfonía, es decir, no puede hablar bien y pues por obvias razones no podrá acompañarnos. Habíamos estado esperando para que se recuperara y poder reiniciar las actividades, sin embargo, pues se nos está haciendo tarde para platicar con ustedes y pues no ha sido posible, pero esperemos que pronto. Un abrazo, buena vibra. Sabemos que del cerebro no se va a recuperar mucho, está muy loquito, pero de la voz yo creo que sí, pronto lo tendremos con nosotros. Se va a perder este fabuloso capítulo que se avecina, en el que invitamos un estimado amigo y colega que también trabajamos con frecuencia con él. Pero bueno, veremos la manera de repetir la ocasión, la invitación, y si nos la acepta, pues estaremos los tres con ustedes. El doctor Rogelio Herrera, que es radiólogo intervencionista y un estimado colega y valioso elemento del equipo, estará hoy con nosotros justo para hablar de su muy, muy útil especialidad. Muchas gracias. Un gusto en saludarte, Roger. Gracias. Pues bueno, pues de antemano muy agradecido, ¿verdad?, por la invitación que tuve por parte de tu podcast. Muy contento de estar con ustedes y charlar un poco de qué es esto del tema radiológico, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos dudas. El radiólogo de ¿Qué hace, no? ¿Es doctor o no es doctor? ¿O qué hizo, no? Exacto. Cuéntanos, amigo, antes, ¿a qué te dedicas tú, fuera y dentro de la medicina? ¿Qué te gusta hacer? Cuéntanos. Bueno, fíjate, voy a entrar primero porque me gusta, ¿verdad? Porque claro, lo que realmente encanta, ¿no?, de la vida, pues es los momentos que pasas en modo relax, fuera de las cuestiones profesionales, que igual es mi pasión, claro, pero me encanta montar a caballo. Órale. La familia tiene un rancho, ¿verdad? Y entonces vamos a montar a caballo. Me encanta las cuatrimotos y subirte, ya sabes, ¿Te gusta la aventura? La aventura, exacto, todo eso. Padre. Creo que eso es uno de mi hobby más. Okay. Cada fin de semana que puedo, fuga, viajar, me encanta viajar también, a donde se pueda, ¿verdad? La excusa son los congresos muchas veces para viajar y conocer. No reveles el secreto. Eso algunos, no, yo bueno, todo el tiempo es profesional, ¿verdad? Okay. Pero bueno, eso es lo que hago. Muy bien. Y luego, pues la verdad es que dicen que si tu trabajo te apasiona, si tu trabajo te gusta, como dicen mis hijos, dice, papá, es que tú no trabajas. ¿Cómo que no trabajo? Te diviertes. Trabajo diario. Papá, es que tú te diviertes todo el tiempo, ¿no? Es que si disfrutas lo que haces, pues realmente no es trabajo. Entonces, creo que la medicina, fui muy acertado en elegir ser médico, porque pues es mi pasión estar en una sala de hemodinamia, operando y resolviendo casos con procedimientos mínimamente invasivos, por ejemplo. Okay. Esa es mi pasión. Creo que aquí se complica la cosa porque nos hablas, te presenté como el doctor Rogelio Herrera, radiólogo intervencionista, y nos hablas de una sala de hemodinamia. Pues que no, ¿qué es cardiólogo? ¿Qué onda? No, exactamente. Entonces, cuéntanos, empezamos por el principio. ¿A qué se dedica un radiólogo diagonal imagenólogo? ¿De qué trata tu especialidad? Muy bien, base? fíjate que radiología, ¿no?, muchas veces confunde y siempre, ¿a poco no te ha sucedido, no?, que te dicen, claro, o cuando llegan ahí al hospital me dicen radiólogo, dice, radiólogo, ¿es usted doctor? ¿No? Eso es algo muy común, sí, porque pensamos que el radiólogo es el que saca las placas, ¿no? Sí. Y sí es cierto, hay una carrera técnica que se llama técnico radiólogo, y estos personajes, estos estudiantes, lo que hacen estos técnicos es estudiar una carrera de 3 años, terminando la prepa, me parece, ¿no? En una universidad es una carrera técnica de 3 años, y lo que estudian es para realizar los estudios de radiología. Exacto, ¿no? O sea, para ejecutarlos. Tú llegas a un hospital, llegas a un gabinete de radiología, ¿no? Y el que te toma la placa es un técnico radiólogo. Perfecto. ¿Okay? El que te el que te hace la tomografía, por ejemplo, ¿has escuchado de la tomografía? Una tomografía es donde te meten en ese tubo, ¿no? Y te sacan miles de imágenes, cortes axiales por rayos X. Eso lo hace igual un técnico, ¿no? Las resonancias que te llegan a hacer, eso lo hace un técnico. Exacto. ¿Vale? Tú tuviste que hacer primero medicina general y después especializarte en radiología. Como cualquier otra especialidad, ¿verdad? La especialidad se llama actualmente, en lugar de radiología, que se utilizaba mucho con anterioridad, ¿verdad? Radiología se llamaba porque pues lo único que había en la tecnología en ese entonces pues era rayos X. Exacto. Radiología, pues
Radiación, rayos X, ¿no? Para estudios diagnósticos, ¿no? Te sacas una placa cuando te fracturas algo, un hueso, que es lo más común, pues vas a un hospital y sacas la placa. Eso es la radiología. Pero en la actualidad, con los avances de la ciencia, la tecnología, lo que hemos hecho ahora es resonancias, tomografías, ultrasonidos. Entonces agregan una serie de herramientas de imagen para hacer diagnósticos, por lo tanto, todo en base de la imagen, ¿verdad? Ultrasonido, tomografía, resonancia, y por lo tanto, pues ya se llama la especialidad imagenología diagnóstica y terapéutica. Exacto, o sea, ya no solamente son rayos X, es resonancia, que implica otro tipo de energía, es ultrasonido, que es otro tipo de energía, pero para obtener imágenes. Imágenes en apoyo diagnóstico. Y entonces es una especialidad como todas, tienes que hacer un examen nacional de residencias médicas, bla, 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 como para ser internista, como para ser cirujano, como para ser pediatra, como para ser un internista, oncólogo, etcétera. Sí, todo eso, pues se requiere de este examen para hacer esta especialidad de imagenología, que realmente es muy socorrida porque pues habemos pocos radiólogos, ¿no? Entonces, imagenólogos en el país, y que yo creo que se requiere para como apoyo diagnóstico para muchas cosas. Por lo tanto, tenemos unas dos diferencias. La primera, el técnico radiólogo no es médico, él sí no es médico, él saca los estudios, los realiza, digamos, y el médico radiólogo o imagenólogo, como tu servidor, es el que los interpreta los estudios. ¿Sí? Okay. Entonces tú llegas a un hospital cualquiera, a un gabinete, y te sacan las placas y te dicen, estarán los resultados en 3 días, en 2 días, en los que los ve el médico, claro. Y es porque el doctor Rogelio Herrera está en su rancho montando caballos. Descansando, pues desde luego, entonces unos días, ¿verdad? Para que yo pueda tener el resultado y concentrarme con varios días, echarle ganas, porque el doctor es muy exigente, entonces tengo que dar buenos diagnósticos como siempre, ¿verdad? De hecho, he de confesar, la verdad es que el doctor, voy así 7 de la noche, lleva de salida de Roger, ayúdame, quiero ver un estudio, y ahí está, y lo ve y me ayuda a sacar la urgencia. Entonces sí, no, es broma. Si no es sábado y domingo, claro, porque esos días, si no lo encuentro, dije, ando en el rancho. Muy bien. Bueno, pues sí, Roger, entonces es muy importante. Tú te encargas el radiólogo, imagenólogo se encarga de interpretar las imágenes para ayudarnos a obtener un diagnóstico y con ello poder dar un tratamiento. El técnico es parte del equipo de imagenología que nos permite obtener las placas, obtener los estudios con mayor eficiencia, y que tú te enfoques no en obtenerlos, sino en interpretarlos. ¿Vamos por ahí? Es correcto. Perfecto. Entonces, eso hace un imagenólogo. Pero ahora viene la otra complicación. Tienes una alta especialidad que implicó la intervención, es decir, imagenología o radiología intervencionista. ¿Esto qué diferencia tiene con un radiólogo convencional? O general, mejor dicho. Comentas esto de las subespecialidades en imagenología, puesto que es conveniente conocer que en imagenología es tan vasta la especialidad, es tan compleja, ¿no? Porque un imagenólogo, un radiólogo, voy a decirlo para más fácil, como cuando tú llegas conmigo, ¿verdad?, a darte un diagnóstico, tiene que saber de oncología, tiene que saber de medicina interna, tiene que saber de enfermedades de cirugía, pediatría, ortopedia, etcétera. Todo. Entonces, cuando llegan los especialistas a preguntarnos, doctor, ¿lo opero o no lo opero? ¿Es cáncer o no es cáncer? ¿Qué sé yo? No. Tienes que saber pues de tú a tú con los especialistas para poder discutir el caso siempre, ¿no? Entonces, es muy compleja. Por lo tanto, la imagenología o la radiología, como muchas otras especialidades, ya tiene algo que se llama subespecialidades. O más que porque yo cuando escucho o platicaba yo con gente que no es médico, y yo le preguntaba, oye, ¿qué entiendes por subespecialidad? No, pues algo por debajo de la especialidad. Menos. Pues no, es al revés, ¿no? Sí, te especializas más en algo, ¿no? Te especializas más en algo, entonces tendría que ser superespecialidad. Pero no, bueno, aquí en medicina se conocen como subespecialidades. Okay. Por tanto, la radiología, como es tan vasta y tan compleja, pues ya se ha dividido en sus ramas también. Claro. Entonces tenemos, han escuchado mucho con esto del cáncer de mama, que se pone muy en boga en noviembre, ¿verdad?, que es el mes. Pues en octubre, ando perdido, es la subespecialidad en imagen mamaria e intervención. Okay. Son médicos radiólogos con esta alta especialidad que se encargan de problemas exclusivos de la mama para detección de cáncer, etcétera. Se hacen biopsias, se hacen algunas cositas por ahí. Okay. Hay otra alta especialidad en resonancia magnética para estudios sofisticados de esto, que no muchos centros
pues o en su entrenamiento, pues como es algo nuevo, ¿verdad? No cubren esta área de resonancia magnética. Hay otra alta especialidad en tomografía, por ejemplo, de cuerpo entero, etcétera, y así. En tórax, en abdomen, ¿no? Por ahí Tórax, abdomen, músculo esquelético, que es un área que pues, diferente. realmente, pues sí, y que no puedes abarcar todo tampoco, ¿no? Desde luego. Pero, pues bueno, tratamos de ser unos radiólogos completos que podamos integrar todas estas técnicas de imagen y siempre serás más experto en algo, ¿no? Claro. Y bueno, tu servidor, pues sí, en efecto, yo tengo la alta especialidad, la subespecialidad en radiología, se llama vascular intervencionista. Ok. ¿Qué es esto? Ya lo complicaste más todavía. ¿Verdad? Bueno, pues esto surge hace, pues es una especialidad, subespecialidad, algo reciente, ¿no? Uh-huh. Que pues la verdad en primer mundo pues ya tiene mucho más tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que en México pues poco a poco hemos ido ahí pues abriendo camino, tratando de instalarla, porque pues es una, ¿qué te puedo decir? Es una super especialidad para mí, por eso me dedico a ello, ¿sí? Que nos ayuda mucho para diferentes circunstancias, diferentes pues sí, trastornos, ¿verdad? Patologías que requieren procedimientos de cirugía mínimamente invasiva. Todo esto lo hacemos guiado por imagen. Es decir, no necesitas abrir un paciente, hacer una cirugía completa, grande, para poder saber qué hay dentro. Y poder saber, no me refiero a ya verlo por imagen, sino obtener quizá alguna muestra, algún pedacito, biopsia, le decimos en medicina, lo hemos tratado antes en capítulos anteriores. Pero entonces puedes obtener material de una lesión, estudiar a un paciente de cerca o incluso remediar algunos problemas mínimamente invasivo y guiado por imagen. ¿Estoy bien? Sí, correcto. Ok. Creo que voy a clasificar un poquito mejor. Por favor. Este tema de radiología intervencionista como lo aprendimos, ¿no? Como creo que es fácil transmitirlo porque, pues, si bien el público que no es médico, ¿verdad?, no entiende esto, o nunca lo había escuchado esto de inicio, pues hoy hay colegas que tampoco tienen mucha idea de qué hace un radiólogo intervencionista. Bueno, si yo, siendo esto una especialidad rara, ¿no?, o muy nueva, frecuente, ¿sí?, etcétera, pues yo también no sé lo que hace, los alcances que tiene un oncólogo clínico, los alcances que tiene un ginecólogo, o sea, sé que las cosas básicas, pero ya con tanto avance en la medicina y en la tecnología, muchas veces nos quedamos limitados en saber qué hace el otro especialista. Por eso creo que esto es fantástico, el que podamos difundir, ¿no?, enterarnos, interactuar entre especialidades para saber los alcances que podemos tener ya ahora con esta tecnología en medicina. Y es que mi especialidad va mucho de mano en mano de la tecnología. Yo sin la tecnología, sin los ingenieros biomédicos, que esto me enseñó mi maestro español, por cierto, yo me formé en España, ¿no? Y con un personaje increíble, líder de opinión, ¿cómo se llama esto? Líder de opinión mundial, ¿no? Sí. En el que, pues la verdad es que fantástico. Él siempre dice, nosotros no seríamos nada sin los ingenieros biomédicos, por ejemplo, con esto de la tecnología, porque gracias a ellos, gracias a los que inventan estas cosas, nosotros podemos hacer procedimientos fantásticos como esto de la radiología intervencionista. Y bueno, en términos generales, la radiología intervencionista la vamos a dividir en dos, en procedimientos vasculares y en procedimientos no vasculares. Yo digo que nosotros somos, desde el punto de vista vascular y en otras cosas, como los fontaneros, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? Cuando se tapa el drenaje de las casas. Le echas drano, perdón por el golpe. No, está llena de cosas de mucho tiempo. Claro. Y llegan ya los del agua, ¿verdad? A tratar de limpiar esto. ¿Y qué hacen? Venden como unas guías, etcétera, para... Se llama esto desensolvar, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Desasolvar. Desasolvar, sí, no. Destapar en términos llanos. Okay. ¿No? Nosotros lo mismo, ¿no? Entonces, en procedimientos vasculares, por ejemplo, nosotros nos encargamos de, ya sea tapar arterias, lo que se llama embolización, que eso es como... Luego te lo encargo yo. Sí, eso es un tema bastante interesante que luego podríamos platicarlo, o si nos da tiempo. Sí. O destapar, ¿no? Como el caso de hoy que te comentaba, ¿no? Un Exacto. caso, alguien vio la serie del Dr. House, no sé, ¿tú viste Dr. House alguna vez? Sí. ¿No? Que le dio un infarto de la pierna. Exacto. Eso hicimos hoy. Tenía un coágulo en la pierna y lo que hicimos fue entrar con catéteres y destapar la arteria. Pongamos en contexto a nuestra audiencia, si me lo permite, si es vascular se refiere a vasos sanguíneos, ¿verdad? Arterias o venas. Arterias o venas.
Y a veces en estas arterias o venas se pueden ocluir, se pueden tapar por un coágulo, un trombo le llamamos técnicamente, o émbolo si viaja. Y eso ocasiona un infarto, como muy bien lo describes, es decir, que no llegue sangre con todos los nutrientes y oxígeno a los tejidos que debería llegar. Y eso pues ocasiona la muerte de los tejidos, es algo gravísimo. O por el contrario, pues a veces las neoplasias, voy a poner el ejemplo que me encanta a mí, hay tumores que forman sus propios vasos sanguíneos y que para alimentarse los tienen disponibles. Y entonces lo que nos ayudas a hacer tú es identificarlo primero, la parte diagnóstica, y luego ocluirlo, taparlo. Es decir, podemos infartar tumores o podemos desinfartar, por decirlo de algún modo, tejidos para que pueda llegar sangre o no llegar según necesite nuestro paciente. ¿Estoy bien? Correcto. Perfecto. Y como iniciabas con el comentario, que yo dije sala de hemodinamia, pues que eres cardiólogo, o bueno, es que onda, no solo los cardiólogos son hemodinamistas o trabajan en una sala de hemodinamia, ¿no? Nosotros desde luego también lo hacemos ahí y nos encargamos del resto del cuerpo, menos el corazón, eso se lo dejamos a ellos, pero es el tema vascular. Aparte del tema vascular, también nosotros nos dedicamos a... el tema vascular es más complejo, pero bueno, en resumen, podemos hablar de eso, ¿no? Pero del tema no vascular nos vamos a ir, por ejemplo, cuando hay de inicio pues, las biopsias, ¿no? Las biopsias, pues lo que hacemos ahora, como decías, Gary, es ya sin abrir, lo que podemos hacer, si detectamos un tumor, por ejemplo, ¿no? En el pulmón. Por una tomografía, digamos. Por una tomografía, que ya hicimos el diagnóstico los imagenólogos, ¿no? Se sospecha que pueda ser maligno, van a ver al oncólogo y el oncólogo nos dice, ¿sabes qué? Necesito tejido para saber si es bueno o malo y saber, porque ahí sí, el experto es él el que define la pauta para hacer el tratamiento, ¿no? Nosotros nos encarga únicamente tomar tejido. ¿Y cómo lo hacemos? Guiado por imágenes. Metemos una aguja muy finita, como de 1 milímetro, más o menos, cuando mucho, hacia el pulmón, ¿sí? Y guiado por tomografía hacemos la biopsia, ¿no? Entonces esto reduce, bueno, puede ser ahí en el pulmón, puede ser una biopsia de riñón, hígado, hueso, una masa abdominal, no sé, etcétera. Infinidad de sitios. Infinidades de esto, con una aguja especial que se llama Trucut, así se llama la biopsia, con aguja gruesa o Trucut. Es lo que utilizamos para hacer esta toma de muestras que nos solicita aquí el doctor o muchos otros especialistas también lo hacen. Y nos da muchos beneficios, ¿no? De inicio no abres a un paciente que a lo mejor no requiere que lo abras. Exacto. De inicio. No hay cirugía. No hay cirugía. Segundo, por tanto, como no hay cirugía, pues nos reduce mucho los costos para esto. ¿Por qué? Porque disminuimos los tiempos. Bueno, de inicio generalmente es ambulatorio. En caso de que se llegue a necesitar internamiento por alguna otra razón, es un día cuando mucho, o sea, generalmente todo es ambulatorio. El paciente llega, se lo hace, lo vigilas unas horas y se va a casa. Es correcto, porque una biopsia de pulmón la hacemos ambulatoria, una biopsia de riñón ambulatoria, de hígado ambulatorio, ¿no? Justo así. Y sí, exacto, como dices, un par de horitas lo vigilo, que todo esté en orden y se va a casa. Por un hoyito como de 1 milímetro o menos, llegamos a donde está la lesión y se va a casa. Siempre me gusta a mí ser muy seguro, ¿verdad? Yo vigilo los laboratorios de sangre. Al final, una biopsia es, imagínense, yo hago un hoyo en mi pared, ¿no? Siempre les digo eso a mis pacientes, para que yo pueda reparar este orificio que hice en la pared, ¿qué necesito? Pues los ladrillos primero, que son las plaquetas de nuestra sangre, ¿no? Son los ladrillos. Y para pegar estos ladrillos, pues el cemento, ¿no? ¿Qué es eso? Los tiempos de coagulación. Por eso siempre te pido pues, los laboratorios, ¿verdad? Para que ya vayan con esto y yo ya esté más seguro, ¿verdad? Exacto. Y la tomografía y la resonancia, etcétera. Nosotros, los intervencionistas, tenemos nuestra consulta, ¿verdad? En donde yo siempre veo a los pacientes antes para explicarles en qué consiste, ¿verdad? Y no llegar así sin una idea de esto que les estoy explicando, en qué consiste la biopsia, claro, ¿no? Y entenderlo, ¿verdad? Para que lleguen más tranquilos y lo podamos hacer, pues como te comento, ¿no? Siempre en forma ambulatoria. Me gustaría poner en contexto histórico lo que ocurría antes de que existiese tu especialidad, es la radiología intervencionista, y es que si necesitábamos una biopsia, muchas veces necesitábamos pedirle al cirujano que entrara a quirófano,
que invirtieran horas valiosas y escasas de un quirófano para poder tomar una biopsia, que para el cirujano es un procedimiento pequeñito, y dejar de hacer otros procedimientos también muy necesarios para otros pacientes. Entonces esto creo que puede desahogar el trabajo en el quirófano para un servicio de salud, y tiene ventajas para los pacientes. No tienen que tener una cirugía grande y con más tiempo de recuperación si se puede hacer por intervención. Y la otra es, a mí me parece maravilloso el que sin tener que abrir un paciente tú puedas llegar a través de la piel viendo dónde está la lesión y exactamente tomar la biopsia del tejido que se ve afectado, de la lesión que necesito estudiar, sin que fallemos y estemos tomando tejido normal, ¿verdad? Es importantísimo. Y como bien dices, ese tejido nos permite tomar las mejores decisiones. Y ojo, no es nada en contra de los cirujanos, no es que la cirugía sea mala, pero hay que usar nuestros recursos de manera racional. Y esto implica que podamos tener el diagnóstico antes de estar seguros que un paciente para estar seguros que un paciente se tiene que operar de un tumor, o si tiene que recibir quimioterapia antes de ir a cirugía, o si no necesita cirugía, que no tengamos que meterlo al quirófano para poderle dar tratamiento dirigido. Creo que es genial. Desde luego, yo creo que en la actualidad, con toda esta tecnología, tenemos que utilizar los recursos con los que contamos, ¿verdad? Puesto que todo procedimiento que realizamos tiene su riesgo, eso es algo que debemos de saberlo, ¿no? Claro. Y si puedes ir de menor riesgo a mayor riesgo, siempre es así, ¿no? Usas lo menos riesgoso antes que lo más, ¿no? Claro. Cuando se requiere la cirugía, pues evidentemente se va a requerir, es fascinante y extraordinario que ya existan tantas técnicas para resolver muchas cosas que antes era impensable, ¿no? Claro. Pero pues yo creo que es una buena alternativa esto de las biopsias para hacer un diagnóstico histopatológico y el doctor pueda, pues con ello, dar tratamiento, ¿no? Desde luego, porque recordemos, ellos son nuestros ojos y nuestras manos, los radiólogos intervencionistas, imagenólogos, el cirujano, porque de otra manera pues no podemos obtener diagnóstico. Recordemos, las imágenes nos dan sospecha, pero la certeza nos la da la biopsia o el material en patología. Sí. Luego invitaremos a algún colega patólogo para revisar este tema, también es importante. La ciencia de la patología, que es cosa aparte. No, sí. Pero una vez más, pues tenemos que formar equipo para poder dar una buena atención, una atención de calidad a nuestros pacientes. Y pues ya lo decía al principio del episodio y no me canso de repetirlo, y tenemos que hacer equipo, y es gustoso poder hacer equipo con personas como tú que nos ayudan a atender y a hacer mejor nuestro trabajo. Pues bien, Roger, creo que estamos más o menos sobre el tiempo y nos quedamos cortitos. Hay muchísimos más alcances de la radiología intervencionista, pero yo creo que será oportuno invitarte a un nuevo episodio, a ver si Jorge nos se digna acompañarnos, ya ves. A ver si nos quiere hablar. Saludos, amigo, a ver si nos quieres hablar. Perdón, porque es que me enteré y no podía dejar pasar. No podíamos dejar pasar el chiste, ¿verdad? Sí. Claro, ¿no? Y con el humor negro que nos cargamos. No, digo, un abrazo a Jorge, ojalá que te recuperes pronto, amigo, se te extraña aquí en la fórmula, pero estará padrísimo poder conversar los tres. Por último, tenemos una costumbre, Roger, y es el dar como una conclusión, 2 puntos que nos parezcan los importantes, los más importantes para que nuestra audiencia se quede con ellos, se los lleve a casa. ¿Qué propondrías tú que es lo más importante para recordar, aunque no seas médico, de hecho esa es la idea, sobre la radiología intervencionista? Vale, sobre radiología intervencionista, pues que es un médico subespecialista que además de hacer diagnósticos por imagen, aprovecha toda la tecnología que cuenta la imagenología para realizar procedimientos o cirugías mínimamente invasivas, para dar algún tratamiento, o como es el tema de las biopsias, para hacer un diagnóstico sin abrir. Entonces yo creo que eso es interesante. Y para un segundo podcast, comentar que pues hay otros procedimientos que son muy socorridos por el área de oncología, muy requeridos, por el área de oncología, que ayudan mucho a los pacientes, igual sin abrir, y que son pues terapéuticos. Entonces, eso sería como que muy conveniente para un segundo episodio, para comentarlo, ¿no? ¿Verdad? Porque creo que sí es necesario el que sepamos este tipo de cosas. Y tercero, y algo muy importante, creo, es que a veces tenemos la idea, muchos pacientes me dicen, doctor, si me hago una biopsia, se va a diseminar el cáncer. ¿Tú qué opinas de eso?
que definitivamente no es la mayoría de los casos, justo. Ese fenómeno de siembra que tanto temen nuestros pacientes existe, pero es los menos de los casos. Y tenemos la capacidad para seleccionar a quién no le conviene que hagamos una biopsia, que piquemos. Digamos, una paciente con cáncer de ovario, con una sola lesión que parece sospechosa, ahí nunca te he presentado uno así, ¿verdad? No, ahí no debemos entrar. Ahí es terreno del cirujano. Pero en la mayoría de los casos, una biopsia de mama, una biopsia del hígado, podemos hacerla con mucha seguridad y sin riesgo de que se disemine, ¿no? Que es lo que tememos. Y si nos da información que nos permite tomar las mejores decisiones para lograr un mejor resultado. Totalmente de acuerdo, mi estimado Rogelio. Creo que debemos hacer un siguiente episodio. Nos quedó hablar más a profundidad de biopsias, de procedimientos como toracocentesis, paracentesis, derivación de la vía biliar. Creo que va a ser importantísimo que lo platiquemos enseguida. Pero bueno, para mí, como conclusión, creo que va a ser muy general, pero al mismo tiempo muy importante. Como ustedes verán, los pacientes con cáncer requieren de muchas áreas de la medicina, de muchas especialidades. Entonces no es un solo médico el que los atenderá, sino un equipo completo. Y pues gracias por escucharnos, gracias por su atención y pues le mandamos buenas vibras a Jorge para que se recupere pronto de esa faringitis que dice que tiene. Yo creo que no quiso venir. Pues no olviden por favor de darle like, tocar la campanita, dejarnos sus comentarios y si tienen dudas haremos todo lo posible por abordarlos a la brevedad. Un abrazo a todos, feliz comienzo de año.